Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la segunda clase teórica del curso de falda o desarrollo de modas en falda, ¿sí? Bueno, estuvimos hablando un poco sobre temáticas relacionadas con el fraccionamiento, las siglas, etcétera. Entonces, entrando en materia ya con el molde delantero, pues el molde delantero pues de la falda básica. Como todo se requiere pues de una parte básica para poder comprender las modas que vienen más adelante. Entonces es necesario que aprendamos primero a hacer la base, la cual va a sufrir ciertas modificaciones para desarrollar diferentes modas. Entonces, el molde delantero de la falda básica, básicamente se estarán utilizando estas medidas: altura de cadera, contorno de cintura, largo de falda y separación de busto. Estas medidas, pues me guié para del cuadro de tallas que fue el que ya les suministré. Entonces, ya tomando la talla S con las medidas que requerimos, aquí buscamos por decir la altura de cadera y pues entonces buscamos aquí en la talla S que da 17. Acá en el contorno de cintura, eh, contorno de cintura aquí, exacto. 66, etcétera. Ahí así pues vamos buscando conforme la talla que queramos trabajar. Entonces, fijándonos aquí, acá ya hice el traslado de las medidas correspondientes. Como les estaba diciendo, vamos a trabajar la talla S, que es la que proporcionalmente se me hace más fácil calificar hacia distancia, porque ya más o menos distingo visualmente cómo se debería ver el molde. Ya saben, estos moldes los pueden realizar en escala con la ayuda pues de un metro a escala. Pues les estaré suministrando esa información pues para que ustedes puedan realizar este molde a escala. Bueno, entonces, primero que todo, para desarrollar un molde, ¿qué necesitamos? Vamos a simular que esto es nuestro pliego de papel periódico y pues del borde del papel hacia abajo vamos a medir un margen de 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, si ponemos de la esquinita para acá 2 centímetros, ponemos un puntico, de este lado para acá 2 centímetros, un puntico y así nos va a ayudar pues para que esta línea salga totalmente recta. Y en toda la esquina de esa línea, en todo este puntico de acá, vamos a fijar el punto número 1. No importa, o sea, el punto como tal donde va a llegar la medida va a ir un puntico ahí, pero al ladito ponemos el número, pues que va a ser una guía, ¿sí? Entonces, ya luego que tengamos fijado el punto número 1, procedemos a desarrollar el molde. Acá es cuando empezamos a desarrollar el tema de fraccionamiento, cuando empezamos a desarrollar y entender un poco más las siglas. Es mucho más sencillo poner ALK que escribir altura de cadera, pues porque obviamente nos abarca más espacio. Entonces, acá nos está indicando que del punto 1 al 2 vamos a aplicar la altura de cadera, ¿cierto? Entonces, del punto 1, que es el que ya hemos fijado acá sobre el borde del papel hacia abajo, vamos a medir con nuestro metro la altura de cadera y a donde llegue la medida ponemos un puntico y al lado el punto número 2 que vendría siendo la guía. Bueno, continuando, bueno, como para que de pronto quede más claro este punto, pues aquí ya fijamos pues obvio la altura de cadera, pero entonces yo cómo sé cuánto aplicar, pues nuevamente voy a ir al cuadro de tallas o la medida que ustedes hayan extraído. Acá vamos a encontrar que ALK o altura de cadera son 17 centímetros, quiere decir que del punto 1 sobre el borde del papel hacia abajo medimos 17 centímetros y ahí es donde vamos a fijar el punto número 2. Entonces, continuando, vamos a encontrar que vamos a trazar una línea recta del punto 2 a la derecha que sea pues paralela al borde del papel, del papel. Entonces, ¿cómo así paralelo? Paralelo son cuando son dos líneas que van una al lado de la otra, pero en ningún momento se cruzan. Entonces, si yo de este punto a este punto me da X medida, yo puedo medir lo mismo acá, de tal forma que cuando yo trace la línea, me quede totalmente recto. Continuando, vamos a aplicar el siguiente punto, que es el punto del 2 al 3. Si nosotros visualmente nos guiamos aquí, nos vamos a dar cuenta que el punto número 2 ya lo fijamos y que el 3 se va a encontrar sobre la línea que nosotros hicimos con anticipación. ¿Qué nos está pidiendo el 2 al 3? Nos está pidiendo una cuarta de contorno de cadera, es decir, que mi cadera, que es la que yo voy a utilizar, la tengo que dividir entre 4 y esa medida es la que yo voy a aplicar sobre esta línea y donde me llegue la medida voy a poner un puntico y al ladito el punto número 3 que vendría siendo el punto guía. Entonces hasta este punto pues vamos así.
Continuando, la teoría aquí nos está indicando de este lado que del punto 1 al 4 vamos a aplicar el largo de falda, ¿cierto? Tengan muy en cuenta que el punto número 1 no empieza en el borde del papel, sino que empieza 2 centímetros después. Entonces, no vayan a aplicar los largos sobre el borde del papel porque es desde el punto número 1. Entonces, si el largo de falda les dio 60, miden 60. Si les dio 50, miden 50. Vamos a ver cuánto nos está pidiendo acá el cuadro de tallas. Bueno, acá vamos a aplicar 50 centímetros como guía, que es un largo más o menos promedio, ni muy corto ni muy largo. Entonces, del punto 1 al 4, medimos sobre el borde del papel 50 centímetros, a donde llegue la medida ponemos un puntico y al lado número 4. Continuando, pues acá nuevamente hacemos una línea desde el punto 4 que sea paralela al borde. Es decir, que lo mismo que la misma distancia que puede ir de acá del borde del papel al 4, lo mido por acá para que cuando yo trace mi línea me quede totalmente recta. Continuando, pues vamos con el punto del 1 al 5. Vamos a aplicar una cuarta de contorno de cadera más 2, ¿cierto? Entonces el punto 1 lo tenemos aquí, sabemos que el 5 va a quedar sobre la línea que nosotros hicimos de margen. Entonces, si mi cintura son 66, ¿cierto? Acá nos está mostrando que es 66. Esa medida yo la tengo que dividir entre 4, 66 entre 4, y luego a ese resultado le voy a sumar 2 centímetros. Esa medida que me dé con la suma de los 2 centímetros es lo que yo voy a aplicar sobre el borde del, sobre la línea que hicimos del margen, que vendría siendo la distancia que debería estar del punto 1 al punto 5. ¿Por qué se ponen 2 centímetros adicional? Porque la falda básica generalmente lleva una pinza. Y esas pinzas por lo general son de 2 centímetros. Si de pronto usted de las personas que de pronto tiene mucha curva, en esos casos se puede variar a 3 centímetros y pues se le sumaría a la cintura 3 centímetros, que sería posteriormente lo que eliminaríamos en pinza. Bueno, continuamos, vamos a encontrar que del punto 4 al 6 vamos a aplicar una cuarta de contorno de cadera. ¿Se acuerdan que nosotros aquí hicimos una línea que quedó prolongada ahí con relación al borde que quedó totalmente recto? Entonces, en esa línea, en dirección a la derecha, desde el punto 4, vamos a coger la cadera, la dividimos entre 4 y esa medida es la que vamos a aplicar sobre esta línea, y donde llegue ponemos el puntico y ponemos el punto número 6, que vendría siendo el punto que vamos a utilizar de referencia. Luego, lo que vamos a hacer es unir el punto 3, 6 con una línea recta. Acá podemos ver que lo unimos con una línea totalmente recta. Y aquí luego hay que unir el punto 5 y el 3 con una línea curva. O sea, curva pues que de la forma de la cadera. Hay unas reglas especiales para hacer la línea curva, pero usted visualmente también puede sacar la pulso. Luego, continuando con la teoría, acá nos está indicando que del punto 1 al 7, acá lo vemos en el croquis, que el 7 está como por aquí, vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay del 1 al 5. Acá se me olvidó poner el punto, de una vez lo voy a poner para que no nos vayamos a confundir. Del punto 1 al 5, exacto. Vamos a aplicar del 1 al 7, perdón, vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay del 1 al 5, es decir, que yo voy a coger mi metro, voy a medir cuánto hay del 1 al 5 y donde me dé toda la mitad voy a poner el punto número 7. Recuerden que estas dos rayitas significan una distancia. Cuando veamos dos rayitas entre dos puntos quiere decir que es la distancia de algo, o en este caso como es una mitad sería la mitad de la distancia del punto 1 al 5. Continuando con la teoría, pues podemos ver que del punto 7, que fue el que ya establecimos, vamos a bajar la mitad de altura de cadera. Quiere decir que vamos a buscar la altura de cadera, la dividimos entre 2 y es lo que nosotros vamos a aplicar del 7 al 8 en una línea totalmente recta. ¿Cómo hago para que me quede recta? La misma distancia que hay del 1 al 7 lo puedo medir por aquí y cuando yo trace mi línea pues me va a dar recta. A donde me dé la distancia de la mitad de la altura de cadera pongo mi puntico y al ladito el punto número 8, que sería la referencia para la pinza. Luego, del punto 7 al 9 y del punto 7 al 10, vamos a medir 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro. Aquí es donde nosotros vamos a eliminar el excedente que pusimos en la cintura, ¿se acuerdan? Que pusimos la cuarta de contorno de cintura más 2. Entonces, los 2 centímetros se eliminan aquí en pinza. ¿Por qué se tiene que hacer la pinza? Pues porque eso nos ayuda a entallar correctamente en el cuerpo del cliente. Entonces, sería del 7 al 9
1 centímetro y de 7 al 10 1 centímetro. Y continuando, pues, bueno, esta parte no la incluí, pero la idea es que luego de que se marque de lado y lado la pinza, pues de una vez se unan las líneas al punto número 8, ¿sí? Para que pues de una vez se forme la pinza. Continuando del punto 1 al punto 11, que aquí podemos ver el 1, el 11 podemos ver que es aquí abajito, vamos a bajar 1,5 centímetros y fijamos el punto número 11. Luego, del punto 5 al 12 vamos a subir medio centímetro, que vendría siendo 0,5, medio centímetro. Entonces, como prolongando medio centímetro más la línea, que no quede muy curva, vamos a subir ese medio centímetro, fijamos el punto número 12. Luego de eso, vamos a unir con una línea semicurva el punto 12 y el punto 11. Entonces esto para poder darle forma al cuerpo y que orme bien bonito sobre la cliente. Entonces nos vamos a dar cuenta pues que va a subir medio centímetro más y pues va a bajar de aquí del límite del punto 1 a 1,5 centímetros. Bueno, hasta aquí vendría siendo lo que corresponde al molde delantero. Un molde totalmente básico, no es complicado de realizar. Entonces ahora vamos a proceder de una vez a realizar el molde de la espalda. El molde de la espalda o molde trasero es básicamente lo mismo que el molde delantero. La única diferencia es que antes de yo realizar el molde, tengo que dejar 3 centímetros, porque 3 centímetros de margen, yo puedo medir de acá del borde para acá 3, de acá del borde para acá 3, trazo una línea recta y a partir de ese punto realizo todo el procedimiento del molde delantero, con la única diferencia que ya van a quedar los 3 centímetros que serían para la corredera y va a haber una pequeña modificación en el punto 1 al 11, que en vez de bajarse 1,5 se va a bajar 1 centímetro, porque en la parte de atrás se le da menos distancia pues para que suba un poquito más. Y acá pues, como se podrán dar cuenta, pues cada diapositiva tiene su enunciado, que cualquier duda, de pronto lo que no entiende acá de la teoría, lo puede aclarar acá con la cuadrícula amarilla. Y pues hasta aquí la clase del día de hoy. Pronto nos estaremos viendo para aquellas modificaciones para cuerpos, por ejemplo, cuerpos, las correcciones que se deben realizar en el trasero, cuando una persona tiene el trasero ancho, cuando tiene poca cola. Entonces pues inicialmente necesitamos pues que desarrollemos el molde básico para poder proceder a este tipo de modificaciones. Que tengan una excelente tarde, aprendices.